Gracias por seguir con nosotros. En el tema de la semana, pues vamos a hablar del calor, pero lo vamos a hacer desde diferentes perspectivas. Vamos a hablar sobre la detonación del calor, de algunos, que el calor pudiera inducir, pues, la presencia de algún tipo de actividad delincuencial. Hay mucha frustración, hay mucha intolerancia, hiperreaccionamos a todo, y eso lo vamos a hablar con el comisario César Perales. Desde el punto de vista psicológico lo hablaremos con nuestro querido Toño Miranda, que ya está también con nosotros. Y desde el punto de vista físico, de que realmente pasa en nuestro cuerpo, lo vamos a hablar con el doctor Leonardo Santos. Así que quédese con nosotros, hagamos juntos este espacio. Cuéntenos cómo le va a usted con el calor. ¿Cuáles son sus frustraciones, sus reacciones ante el calor? Pero seamos sinceros, de veras. Y es que no es lo mismo andar en la calle a las 3 de la tarde con los 42 y 43 grados centígrados a estar en la casa. Cada quien lo vive de manera distinta, de manera diferente. No es lo mismo quedar atrapado tal vez en un lugar donde hay mucho tráfico a que tú vayas cómodamente circulando sin que haya obstáculo alguno. Digo, por mencionarles algo, ¿no? Para que ustedes puedan luego compartirnos sus propias experiencias. Saludamos con muchísimo gusto al comisario César Perales, director de Seguridad Pública de Torreón. Comisario, nos da mucho gusto tenerlo en este espacio. Qué bueno que se da un tiempo para conversar con nosotros, porque finalmente este tema tiene que ver con la fenomenología del delito, con la revisión de qué hay detrás de una actividad delincuencial, que no nada más es como la oportunidad que se le presenta en este momento a quien comete un delito, sino qué hay en torno a factores ambientales que pudiera disparar una actividad de esta naturaleza. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, se observan en estos periodos de altas temperaturas, pues el convivir diario con la ciudadanía en una revisión de un vehículo, pues sí, la gente anda un poco más exasperada, a tal grado que en ocasiones llega a confrontarse con el oficial. También nuestros compañeros policías, que también tenemos que estarlos bajo mucho apoyo. ¿Por qué? Porque son compañeros que están a todas horas en la calle y en el sol, y pues también ellos también como humanos también se ponen un poco más irritables. En cuanto a la frecuencia del delito, pues empieza una metamorfosis en el horario. Empiezan a suceder ya después de que se oculta el sol, y son robos de oportunidad. Es lo que más se nos ha presentado ahorita que llegó la ola de calor. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, todos los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal reciben algún entrenamiento particular, digo, para salvaguardar su ser físico, pero también su ser emocional. Claro que sí, como todos los días que pasamos la lista, las 745 y las 1945 horas, primero se le da la recomendación para evitar caer en un golpe de calor, y en dado caso de caer en uno, qué hacer para ellos y para la ciudadanía. Y como segundo paso, sí se les recomienda que tengan un poco más de calma, que tengan un poco más de tolerancia hacia la ciudadanía, porque simplemente el calor y las circunstancias donde vayas pasando el calor, pues te hace bastante irritable, un poco tolerante, y puede detonar en una agresión hacia el oficial de una forma ya un poco más violenta o más agresiva. Uh-huh. Bueno, ciertamente que la influencia del clima con el comportamiento de las personas ha sido una de las preocupaciones de siempre, ¿no? Hay quienes han formulado una serie de hipótesis en relación a estas reacciones. Las estaciones del año tienen una influencia reseñable en el aumento o la disminución de los números de delitos. ¿Qué dice la estadística en relación a los delitos? Si hay picos de acuerdo a las condiciones climáticas que prevalecen en ciertas temporadas. Claro, yo lo he mencionado en varios foros también, que aquí específicamente en la región lagunera, en la temporada de calor aumentan los delitos en cuanto a lesiones, agresiones a la autoridad, otro que aumenta la violencia familiar, ¿sí?
pero todo sí es atribuible al calor. He escuchado varios autores o varias personas que han realizado, como usted bien menciona, las hipótesis, y yo creo que sí están aceptados en sus comentarios, en sus pronósticos, porque sí opera muy diferente aquí en la región lagunera la temporada de calor. Claro. Hay estudios, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, que demuestran que la gente, por ejemplo, toca más el claxon de los coches conforme es más alta la temperatura. Y a nadie le gusta que te estén apurando precisamente a través del sonido del claxon. Otro estudio, ya más grave, más serio, demuestra que los policías se comportan con más agresividad cuanto más alta sea la temperatura. O sea, son menos tolerantes. ¿Ustedes han tenido alguna situación en particular, algún caso de alguna intolerancia cometida por los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal? Es que no solo es atribuible a los compañeros oficiales, es en general. O sea, cualquier persona que anda en la calle de 11 de la mañana a las 17 horas anda irritable cuando la onda de calor es alta. ¿Sí? No hemos tenido hasta ahorita un reporte de una agresión que haya sido en el transcurso del día. Y por parte de oficiales no he tenido yo conocimiento ni he recibido ninguna notificación por medio del centro de comando, que es a donde se canalizan esas quejas contra el actuar de los policías. Pero sí estamos atentos a eso, por eso todos los días al especialista se les recomienda la tolerancia. Digo, es una labor que se tiene que hacer diaria. ¿Por qué? Porque la onda va a extenderse un poquito más y estamos atentos del actor policial. Bien, ¿qué tipo de delitos se incrementan según el mes y la temporada? Hay los robos, la violencia intrafamiliar, que pudiera ser, pues estos calores un desencadenante de la misma. Imagínense ustedes vivir en una casa, muchas de las veces no con las mejores condiciones y muchísimo menos preparada para enfrentar este tipo de temperaturas. ¿Ustedes han hecho una correlación respecto a este tipo de delitos? Claro, como se lo mencioné anteriormente, el robo en el rubro de asalto se aumenta porque son situaciones que se llevan rápido, ¿sí? Desde el delincuente lo que aprovecha es la ocasión y el tiempo y el descuido del ciudadano. En cuanto a la violencia familiar, como también lo menciona usted muy correctamente, es muy difícil vivir en algunas personas o alguna parte de la ciudadanía que no cuenta con un sistema de climatización, un aire lavado, y que en ocasiones no es suficiente. Más aparte, y se han observado esta semana, ha habido algunos bloqueos porque algunos sectores de la ciudad no tienen energía eléctrica, y luego de ahí viene la falta de suministro de agua, pero no porque no tenga el pozo, sino porque el suministro de energía no surge rápido, y eso se transfiere a un bloqueo, y eso es una falta de interferir las vías de comunicación, que también es un delito y se tiene que atender, pero por el lado del sentido social, no tanto ir a reprimir la protesta, y como fue la instrucción de nuestro alcalde, siempre estar atentos y rápidos a solucionar ese tipo de cosas. Es una parte de que debemos atender ahorita que está la temperatura muy alta. Claro. Calor e ingesta de alcohol, prácticamente de la mano, ¿no? Porque es una mezcla muy peligrosa. Sí es más proclive a que le digo, en el rubro de delitos, le digo, el asalto aumenta, el delito de lesiones, que están bebiendo en un lugar caluroso y de una discusión por una niñedad pueden ponerse una riña donde puede salir alguien lesionado por una arma blanca o a golpes. Claro. Ese es otro de los delitos que aumenta junto con la violencia familiar y el asalto. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, comisario? Mis recomendaciones, pues como dicen los que tienen más conocimiento en cuanto a la salud, pues es portar ropa ligera, no andar a horas, si no es necesario, de 11 de la mañana a las 17 horas, que no hacer ejercicio en el área pública o descubierta, y estarse hidratando constantemente. Y ahorita aprovecho también para informarle a la ciudadanía, por medio de ustedes, que nos hagan el favor,
cualquier malestar de vómito, náuseas, puede solicitar el apoyo de seguridad pública. Están atentos para ayudar, están preparados para ayudar y en dado caso de serlo, trasladarlos al hospital. Asimismo, también las unidades, a iniciativa de los oficiales, son como estaciones de hidratación móviles, donde observan personas que están a la intemperie, llegan y les obsequian un poco de agua. Muy bien. Comisario, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en este espacio y conocer entonces la postura de lo que tiene que ver la relación entre delitos y esta onda de calor tan aguda que hemos estado experimentando. Muchísimas gracias. Por nada, sus órdenes, un placer. Hasta luego. Estuvo con nosotros el comisario César Perales, director de Seguridad Pública de Torreón. Yo nada más les digo que hay investigaciones. Unas se aventuran a cuantificar el impacto entre 2010 y 2099, el cambio climático podría causar unos 22,000 asesinatos adicionales. El estudio publicado en Science también aborda un campo de estudio muy interesante, cómo la mayoría de los conflictos armados estallan en meses calurosos, cosa que también ha ocurrido históricamente en las revueltas. Y entonces, bueno, se los dejamos ahí como parte de una realidad. No solamente son especulaciones, son realidades. El incremento de los delitos precisamente a propósito de esta onda de calor. Y cuando regresemos, empezamos ya a conversar con Antonio Miranda y con el doctor Leonardo Santos. Contextos. Tema que tiene que ver pues con el calor, y entonces lo estamos platicando desde el punto de vista de la seguridad, pero también lo vamos a platicar desde el punto de vista de lo psicológico y desde el punto de vista de lo físico. Doctor, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando el calor está como está? Cuando hace un calor tan extenuante y estamos en condiciones tan extremas como las que hemos siempre imperado aquí en nuestra región, pero en los últimos años y en especial en estos últimos días, pues principalmente nuestro termostato, que es un órgano que se llama el hipotálamo, es el que regula esta
este calor, ¿sí? Lo libera, ¿sí? Por diferentes medios, ¿sí? Por la respiración, por el sudor principalmente, algunos movimientos que nosotros hacemos, pero llega un momento en el cual pues este termostato pues llega a su límite, ¿sí? Lo normal que nosotros debemos de tener de temperatura corporal es hasta 37.5 de temperatura, ¿sí? Posterior de eso, nuestro termostato ya empieza a echar a andar todas estas medidas, ¿sí? Para poder regular y para poder disipar ese calor. Pero con esta pérdida de calor también hay pérdida de líquidos, hay pérdida de electrolitos, hay pérdida de energía, ¿sí? Entonces todo esto le empieza a afectar a todos los demás órganos si no empezamos nosotros a consumir más líquidos o a buscar un ambiente un poco menos hostil, un poco menos extremo a todo esto, ¿sí? Y si esto se va dando más en el tiempo, hablando pues como de lesiones por calor, pues va desde lo más simple que pueden ser calambres, ¿sí? Hasta lo más extremo a lo que conocemos como un golpe de calor, ¿sí? ¿Es fácil recuperarse de un golpe de calor o no? ¿Es fácil recuperarse? En teoría sí, pero lo principal es el reconocimiento, es la sospecha, porque como son síntomas y signos muy generales, o sea, desde taquicardia o que respiramos rápido, obviamente que esté la temperatura corporal elevada, hay muchos que están sudando para disipar ese calor, muchas veces no se toma en cuenta como tal. Sí, yo creo que lo principal es que el médico, la persona que lo esté viendo, sí, porque no siempre es un médico, es que lo sospeche, que puede haber personas en más riesgo. Por ejemplo, podría decir que las personas en más riesgo son los niños, o sea, menos de 1 a 10, 12 años, ¿sí? Y los adultos mayores, ¿sí? Que como sabemos son los que están más expuestos a todo esto, a las temperaturas tan extremas, ¿sí? Y el hecho también, por ejemplo, en otro tipo de pacientes, en otro tipo de personas jóvenes se ve más en personas que hacen mucho ejercicio, ¿sí? Y que se exponen a mucho. ¿Sí? Entonces, lo principal es reconocerlo y empezar a tratarlo. Ahora, ¿cuáles son las primeras manifestaciones de un golpe de calor? De un golpe de calor, ¿sí? Aquí principalmente nos guiamos por 3 signos, ¿sí? Uno es la fiebre, o sea, que esté una temperatura arriba de 40 grados, ¿sí? Medida. La otra es alteraciones del estado de alerta, o sea, que el paciente se empieza a quedar dormido o se empieza a poner agresivo, o mareos, esos ya son síntomas. Y la otra es pues la taquicardia, ¿sí? Estos pacientes se empiezan a poner muy, muy delicados, sí, que pueden llegar a comprometer su vida, si llega a seguir perdiendo todos estos líquidos, estos electrolitos. ¿Y cuáles son los primeros auxilios de una persona que tiene estas? Los primeros auxilios, sí, aquí lo primero que se tiene que hacer es reconocerlo y quitarlo de esa fuente de calor. Si, por ejemplo, una persona, sí, aquí que nosotros estamos en un área ganadera, sí, también son personas que, pues aunque no quieran, están trabajando todo el día en el campo y a veces no pueden ir a tomar agua, traen un sombrero, o sea, no son las condiciones, es quitarlo, retirarlo de ahí. Se sugiere que ante la sospecha de esto es a una inmersión completa, ¿sí? Del cuello para abajo, meterlo en agua, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para bajar esta temperatura. Es de lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en casa antes de llegar a un hospital. Y posteriormente hay que llevarlo a un hospital, a un área hospitalaria. Hay que hablarle a una ambulancia y que lo lleven hablando con los síntomas y signos. Pero ponerle hielo, tratar de... Sí, hay que ponerle hielo, agua fría. Si no lo podemos por completo tenerlo inmerso en agua, hay que mojarlo con hielo, con agua, ¿sí? Hay zonas del cuerpo que disipan más el calor, por ejemplo, atrás de la nuca, la cabeza, las manos, ¿sí? Todo eso es lo que hay que empezar a hacer de primero. Lo que yo no entiendo, yo hace poquito lo platicábamos, es por qué en países que están acostumbrados a tener también estas temperaturas, toman café, bebidas calientes, se arropan más. ¿Eso conserva el calor, la temperatura adecuada del cuerpo o qué pasa con ese tipo de procedimientos? Aquí nuestro cuerpo está diseñado para estar generando calor,
Sí, nosotros constantemente ahorita al estar durmiendo, al estar hablando, obviamente al estar haciendo alguna actividad física, nosotros generamos calor porque generamos la energía. Y en países como los que me menciona, sí, aquí se coloca estos abrigos o estas bebidas calientes como un intento por conservar ese calor. Si nuestro nuestro cuerpo pierde calor por varias formas, como le mencioné al principio. Sí, la otra es que se empieza como a disipar. Es un proceso que se llama convección, sí, que se pierde esa capa de calor que nosotros tenemos encima. El viento mismo, o sea, se la lleva, ¿sí? Entonces, esta ropa o estos abrigos, pues sirve para conservar ese calor, ¿sí? Y pues esa podría ser. Muy bien. Toño, cuando regresemos, nos dices emocionalmente cómo nos afecta esto. Okay. Es que eso, precisamente la afectación emocional, derivada también de la afectación física, pudiera derivar luego en conductas agresivas, delitos y este tipo de situaciones que desgraciadamente se presentan. Son las 9:30, vamos a ir a la pausa. Todavía no, ¿verdad? Todavía podemos seguirnos o ya vamos a la pausa, ¿cómo ves? No, mejor continuamos para darle un hilo a esta conversación. Bueno, esto que nos platicó el doctor tiene que ver con lo físico. ¿Y qué pasa con lo emocional, Toño? Bueno, antes que nada, buenos días a todos, doctor Marcela, auditorio. Híjole, es que es bien complicado porque sabemos que luego las reacciones son diferentes en cada persona, pero sí tenemos un patrón, ¿no? Obviamente en lo emocional, tener calor en exceso, si nos escucha la gente en otro lugar de la República, pues amanecer a 29 grados, 30 grados, pues no es lo mejor para un ser humano, me imagino. Estamos más irritables, estamos más intolerantes, estamos un poquito desesperados. Y si hablamos única y exclusivamente del calor, tenemos, al no estar hidratados, pues tenemos no estamos al 100 emocionalmente, no estamos, pudiera ser hasta descansados, y las reacciones no son óptimas. El asunto es que la frustración, si hay una tolerancia de 5 puntos, por ponerlo de alguna manera, pues la tolerancia baja a 3. Y ya le agregamos más factores estresantes, pues tenemos una bomba de tiempo, pero el calor sí ayuda a que nuestra psique, nuestras emociones sí varíen un poco cuando entra la parte del calor, sobre todo un calor exagerado. ¿Tú lo ves en consulta o es una suposición que parte como de tu experiencia? No, bueno, hay estadísticas, ¿no? Sobre todo que estamos en una ciudad caliente. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos, no sé, yo he hablado con gente de Mexicali, y le dices 42, 43, bueno, pues manejable, ¿verdad? Le dices a alguien en el León y te dicen 32, nos estamos muriendo de calor, ¿no? Obviamente los que estamos habituados sí reaccionamos un poco de manera diferente, pero no es lo mismo el que está en su oficina, así como estamos ahorita aquí bien rico, el que está de taxista todo el día, el que está, ahorita hablaba el doctor de la ganadería, o sea, está a plomo, la gente que trabaja en construcción. Sí tenemos personas más agotadas, no tenemos personas al 100, y sí tenemos personas más intolerantes, pero no tenemos a unas personas, digamos, patológicas. Tenemos un contexto, un ambiente que sí propicia cierto tipo de conductas en cierto tipo de gente. Yo lo que veo en la consulta, pues es que... ¿cómo te diré? ¿Se exacerban algunos padecimientos? Sí. Yo lo veo, lo que yo encuentro muy similar es la dinámica en la Laguna del Santos, cada vez, y lo podrá decir el comandante que hablaba ahorita, Perales, me parece, conforme fuera avanzando el Santos en la liguilla y perdía, la violencia intrafamiliar, así le llamaban antes, la violencia doméstica, subía. Pasa con el calor.
obviamente no es la causa, pero sí se alimentaba muchísimo la situación de la frustración. Yo me acuerdo, trabajaba en la policía, era el psicólogo de la policía en el 2000 al 2003. Decían, licenciado, perdió el Santos. Mañana hay muchísimo trabajo. Vamos a tener muchísimo trabajo durante la noche y mañana vamos a estar encarcelando a muchos hombres golpeadores. Entonces pareciera que el Santos y su pérdida de la liguilla era el responsable de la violencia doméstica. Pareciera que el calor es el responsable de que tengamos peleas, pero no, es nada más una de las tantas cosas que contribuyen a que tengamos esa conducta. Que puede ser un detonante. Sí, totalmente es un detonante. Sí, totalmente. Porque yo sí veo mucha frustración de los automovilistas y con todo y que pues la mayor parte de los automóviles traen clima y tal, pero hay muy poca tolerancia. Todavía no termina ni siquiera de cambiar del rojo al verde cuando ya te están forzando a que te muevas. Sí. Y además yo veo que se respetan poco las rayas de cebra, los pasos peatonales, porque la gente quiere como adelantarse aunque sea 2 centímetros para llegar a donde tiene que llegar. Bueno, sí. A propósito de lo que decíamos antes en el segmento anterior, son interpretaciones. Yo no sé si realmente haya una relación directa entre esta conducta y este apremio que la gente luego tiene de llegar al lugar a donde quiere llegar. Toño, te preguntaba si había algún padecimiento ya preestablecido que pudiera exacerbarse con motivo de estas altas temperaturas y la frustración que provoca. No sé, yo lo que sí creo es que estos estados de ansiedad en los que hemos estado metidos por diferentes causas, por ejemplo, la pandemia o la situación económica o inclusive el proceso electoral, creo que el calor también incide en que esos procesos de ansiedad, esa presencia de ansiedad se acentúe. Sí, la ansiedad, la depresión. Obviamente los estados, la gente que somatiza, la gente hipocondríaca y la gente que, tiene trastornos conversivos, son gente que está más propensa, son características, se le llama, vamos a ponerle grupo A, que son personas ansiosas y de personalidad intolerante. Las personas que manejan este tipo de situaciones con el calor obviamente ayuda a este tipo de situaciones. Fíjate, y hay un factor que luego lo dejamos de lado, pero creo que sí es bien importante. No tengo yo la estadística. La gente está durmiendo mejor, pero al momento de levantarse se está levantando más temprano en este verano por el horario y por el sol. Sí. Te levantas a las 6:30. Sí. Hay gente que decía, yo me levantaba a las 7. Hay gente que está levantando a las 6 antes de la alarma. Sí. Y ya está el sol en el horizonte. Eso te predispone a decir, híjole, vamos a tener un día, ya entra uno, si le pones una personalidad ansiosa, imagínate, ya está pensando en lo que tiene que pagar, en lo que se tiene que mover, el tráfico que se va a encontrar. Yo he hablado con mucha gente, principalmente de viñedos. O sea, los de viñedos viven como una situación de otra ciudad, ¿no? Dicen, es que de aquí me tocan 3 semáforos y luego se te van a meter y luego llevar a los niños. Todo este tipo de cosas ya hace un paquete, pero levantarse 1 hora antes, no estamos diciendo que el horario de verano sea malo, sí cambia la dinámica de nuestra personalidad, calor, horario, pandemia, ansiedad. Sí está levantando muchísimo las conductas irascibles y que se ponga uno, te vas peleando con todo el mundo en el tráfico. O sea, sí, hasta la persona más tranquila sí se pone un poquito difícil, pero no es lo mismo el ansioso al no tan tranquilo. No, y te pones ansioso, ¿sabes por qué otra cosa? Porque cuando ves esa cantidad de luz, sí, sientes que ya se te hizo tardísimo, ¿sí? y que ya, porque no tuviste la precaución a lo mejor de ver el reloj, y entonces entras así como en un estrés muy chistoso, que luego cuando ves el horario, bueno, pero ya viviste ese momentito de que pues no, es que no sé, los seres humanos reaccionamos ante tantas cosas y por tantos motivos. Pero lo seguimos platicando y cuéntenos a ustedes cómo les está yendo con el calor. Me preocupan las personas que no tienen agua,
Me preocupan las personas que han tenido suspensiones del servicio de energía eléctrica y que por lo tanto incide también en la falta de agua. Es que ahí hay mucho enojo. Y si sales de tu casa sabiendo que a lo mejor ni te pudiste bañar bien, sí, a lo mejor te bañaste a tinazos y ya saben ustedes, con estos baños vaqueros, ¿no? No te bañaste bien, no pudiste hacer absolutamente nada porque no tenías luz. Pues digo, ya tu ánimo cuando sales de tu casa es completamente distinto, ¿no? Ya no es igual, ya estás enojado, y estás enojado y muchas de las veces no es quien te la hizo, sino quien te la pague. Bueno, las 9:40, vamos a regresar y seguimos platicando del tema. Contextos. El programa líder. El tema de la semana, lo que destapa el calor, y estamos en la conversación con Antonio Miranda, psicoterapeuta, psicólogo clínico, con el doctor Leonardo Santos, urgenciólogo e intensivista. Ya platicamos con el comisario César Perales y la incidencia de las altas temperaturas con situaciones que tienen que ver con delitos y con todas estas frustraciones que luego te llevan a cometer actos que están calificados tipificados precisamente como delitos. Bueno, platicábamos ahora en el inter de la pausa comercial y platicábamos con el doctor Leonardo Santos y le decía, bueno, en esta época es frecuentísimo el tema de las gastroenteritis y luego se nos hace muy fácil a las amas de casa que hiciste algo y entonces lo dejas para que se enfríe antes de meterlo al refrigerador, pero está leyendo el riesgo tan grande que existe de dejar el alimento ante estas temperaturas, porque pues es una fabriquita de bacterias, ¿no? La comida. ¿Qué sucede con esto, doctor? La relación de las enfermedades gastrointestinales y la posibilidad de una deshidratación. Sí. Las enfermedades gastrointestinales principalmente son, en este caso, de origen infeccioso, ¿sí? Así como usted lo menciona, actualmente con este calor tan extremo, tan fuerte que tenemos, esa comida, ese jugo, ese pasta, lo que sea, o sea, sirve como lo que nosotros llamamos como un caldo de cultivos, ¿sí? Porque tiene carbohidratos, tiene proteínas, todo el alimento para que una bacteria pueda llegar. Entonces es mucho más fácil actualmente que los alimentos empiecen a descomponer y nosotros, bueno, obviamente llegan virus, bacterias y nosotros al momento de ingerir ese alimento otra vez, volvemos a ingerir esos agentes infecciosos y nos vamos a infectar. ¿Sí? Nos va a dar una gastroenteritis, da náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? Entonces, si las personas
que sufren de estas enfermedades, que son muy comunes, no se rehidratan, ¿sí? Y sigue. Sí, estos pacientes van a empezar a perder mucha agua, mucho sodio, potasio, ¿sí? Todos los electrolitos los empiezan a perder, ¿sí? Entonces, el paciente pues puede llegar a tener taquicardia, alteraciones del estado mental, del estado de alerta, y entonces eso aunado con el calor, ¿sí? Y se lo ponemos a una persona que aunque quisiera no se puede quitar del calor, como un trabajador de la construcción, un trabajador del campo, pues esa persona está muchísimo más expuesta a llegar a una deshidratación severa que puede atentar contra su vida. Uh-huh. Nos pregunta el doctor que si ante una situación como la que estamos viviendo en torno al clima, es conveniente, en lugar de tomar agua, tomar electrolitos o suerox o estas cosas. Fíjese que actualmente no se recomienda, principalmente porque existe, como usted lo mencionó, hay muchas bebidas, ¿sí? Las bebidas rehidratantes, las que son deportivas, suerox, otros que son vida suero oral, ¿sí? Lo que es vida suero oral y las otras bebidas para hidratar, ¿sí? Principalmente, vida suero oral, se recomienda cuando una persona tiene datos de deshidratación, sí que hay que reponer esos electrolitos. Actualmente, por ejemplo, nosotros que salimos a la calle, ¿sí? No es necesario estarnos hidratando con bebidas tipo vida suero oral o electrolitos orales. Sí, las otras bebidas como el suerox, ¿sí? O este tipo de bebidas son bebidas que realmente no tienen lo que es glucosa, ¿sí? Que es lo que tienen los otros electrolitos orales. Sí, entonces tampoco se recomienda. Y las bebidas que son hidratantes para deportistas no se recomiendan solo en caso de que se tenga una actividad extenuante. Ahí sí. ¿Por qué? Porque principalmente estas bebidas últimas tienen una carga muy alta de azúcar, muy alta de glucosa. Entonces, esto mismo pues es una carga muy alta de energía para nuestro cuerpo si no la estamos necesitando. Y aparte, pues la misma glucosa puede empezarnos a nosotros a hacer daño. Uh-huh. Y que si cuando bebes, sí sería bueno que se pudiera tomar este suero, porque se supone que el alcohol lo que hace es deshidratar. Sí, de hecho el alcohol principalmente pues está hecho de agua. El alcohol que se le coloca a la cerveza, ¿sí? Uh-huh. Se metaboliza rápidamente y se queda el agua. ¿Sí? Entonces es un agua sin sodio, sin electrolitos, sin otra cosa. Entonces esa agua no va a hidratar, ¿sí? Al contrario, va a deshidratar porque induce algo que se llama diuresis. Empezamos a orinar muchísimo y el paciente se va a deshidratar más, ¿sí? Entonces lo más recomendable es tomar agua, o sea, de manera pues todo el día. O sea, no es necesario tomarse 1 litro de agua en un ratito, sino estar tomando continuamente. Uh-huh. Sí, agua. ¿A los niños podemos hidratarlos con los sueros de Pedialit o solo se toman estos sueros cuando están enfermos? Solamente cuando tienen datos de deshidratación, porque estos sueros, ¿sí? Véase pues las marcas o vida suero oral, son considerados como medicamentos. Son considerados medicamentos y tienen que ser preferiblemente prescritos por algún médico, uh-huh. ¿Sí? Entonces aquí el médico ve datos de deshidratación, ¿sí? Como taquicardia o que esté aletargado el niño, ¿sí? O que esté baja la presión, ¿sí? Y aquí el médico pues ya empieza él a dar su tratamiento. Si tolera la vía oral, obviamente pues tiene que ser por vía oral con estos electrolitos, pero si no, que esté tomando agua continuamente en los niños. Preguntan que cuántas cervezas se pueden tomar para quitarse la sed. No, cada quien, ¿no? Pues... ¿Sí quita la sed la cerveza? Sinceramente, yo no tomo cerveza. Sí, yo no tomo cerveza, pero hablando fisiológicamente, o sea, no va a quitar puede quitar ese estímulo, pero al final de cuentas no te va a hidratar, ¿sí? Ajá. Entonces el estímulo va a seguir y vamos a estar tomando agua u otra cosa y, por ejemplo, en ese momento la persona va a decir, pues no me quitó la sed y me tomo otra y me tomo otra. Entonces ves como un círculo vicioso. Sí. Oye, o son estas fantasías que nos hacemos, porque además le compramos el discurso completo a las cerveceras, ¿no? Claro. Sí, hay que tomar cerveza para quitarnos la sed.
No, y te lo dicen, por ejemplo, la gente de Hermosillo te dice que sí, es mejor tomar cerveza, y obviamente aquí es donde juega un papel bien importante la mente, la cabeza y lo que compramos. No, es que tómate una cerveza, te va a quitar la sed, no, tómate un electrolit, digo, perdón por la marca, pero pues te va a dar un pico ahí de glucosa espantoso. O sea, no estamos como muy preparados para este tipo de cosas. Y ahorita que hablábamos de la ansiedad, hay que recordar que el ansioso tiene un dato bien importante. El ansioso se adelanta. El ansioso se adelanta a lo que viene. Vive en el futuro, ¿verdad? Sí, claro, el ansioso de decir, híjole, el día que me espera. Y ahí el doctor nos explicará más de esto, pues hay un shot de cortisol tempranero que si tú lo traes durante la mayor parte del día estás más predispuesto a reaccionar ansiosamente y si te metes en una bronca. Pero ¿cuánto tiempo? No sé, digo, habrá que ver los datos del calor de hace 30 años, 20 años. Obviamente tenemos lo del calentamiento global, pero yo me acuerdo que antes había muchos coches que no tenían clima. Por supuesto. Y que le decías tú, bájale el vidrio, ¿no? Y luego ya se te metía el chamuco ahí al carro, pero había menos tráfico, había menos redes sociales. Creo que ahí es donde tenemos un poquito la diferencia, ¿no? Pero también porque además la edad en la que teníamos cuando esto sucedía 20, 30 años atrás, determina mucho. Los chavos, yo no sé, o sea, son inmunes al calor, son inmunes al frío. O sea, porque tú ves a los muchachos en el tiempo de frío y andan sin suéter, ¿sí? Cuando tú traes 20 chamarras. Y igualmente con el calor. O sea, es una percepción que tiene que ver con la edad, ¿no? También. ¿Y cuánto nos han bombardeado? Ahorita dijiste algo bien interesante. Y yo sigo pensando en la frase de Steve Jobs, ¿no? Vas a conocer cosas que no sabías que necesitabas, que en realidad no necesitas. Sí. Ahora tenemos crema para una cosa, crema para otra cosa, para otra cosa. O sea, te pones 40 cremas. Antes era la de mascarilla de aguacate. O sea, creo que sí. O el pomada de la campanilla. El mentriolato, ¿cómo se llamaba? Ese era el ¿Cómo se llamaba? Mertiolate. Bueno, pues era como morado esa cosa. La apapacho que alivia era excelente. Pero sí, yo creo que también las generaciones, ahorita los chavos están bombardeados. 6 horas de TikTok diarios. También creo yo que tanto estímulo neurológico sí afecta la poca tolerancia que tenemos a los estímulos externos. Si tú estás 6 horas metido y luego sales al sol, hasta aunque te dé poquito sol, ya dices tú, qué barbaridad. De hecho, vemos el celular o vemos la temperatura y decimos, 40 grados. Oye, tienes 2 horas en 40 grados, nada más que no te habías dado cuenta, pero tenemos esta sensación de, nos estamos quemando. Y ahorita decías tú lo del agua, yo vivo en la hermana República del Lerdo, y a veces sí, no hay agua. Ay, qué bonito que vives en Lerdo. Sí, no, digo, pero cuando se acaba el agua... O sea, te vas y el paciente dices, ¿por qué está tan relajado? Pues es el olor que traes de 2 días que no te bañas. O sea, sí ha de ser bastante... o sea, en realidad sí creo que genera una bola de nieve. Pues imagínate no bañarte, llegar al trabajo ya sudado de 2 días y no bañarte. Y luego que salgan las autoridades a decirte que no pagaron el agua, pues dices tú, ¿dónde está? O sea, la luz, o sea, cavernícola el asunto, ¿no? ¿Cómo no te vas a enojar? Ahí yo creo que sí tendríamos que tener un poquito de el contexto, pues sí te vas a enojar porque pues las cuestiones básicas no las tienes. Uh-huh. No hay agua y no hay sombrita, no hay limpieza. Pues sí, es muy desesperante, ¿verdad? Y leía, es que los medios de comunicación son tan exagerados. Siempre hemos tenido estas temperaturas y lo que pasa es que se nos olvida. No, o sea, ahí están los registros, ahí están las estadísticas, la verdad. Y aparte, ahí está lo que te indica los meteorólogos. O sea, tenemos una onda de calor resultado de 20,000 cosas, pero nunca lo aceptamos, porque eso tiene que ver con la conciencia de que nosotros estamos contribuyendo de alguna manera a ello. Y eso tiene que ver con que no plantamos los suficientes árboles, que no tenemos el cuidado de fomentar que todos veamos por esos árboles que se plantan, ¿no? Sino, porque sí que se pueden hacer microclimas, ¿no? Y sí que se puede hacer
un lugar mejor para vivir, pero lo que andamos haciendo en la vida es exactamente lo contrario, destruyendo, somos depredadores por naturaleza. Ay, qué feo se oye, pero sí, o sea, hasta que nos vemos metidos en un problema, hasta entonces buscamos las soluciones. Toño, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que la gente pueda pasar con mejor ánimo, con menos desesperanza, con menos frustración, estas situaciones que tienen que ver con que descansas poco porque en las noches son tremendas, con que a veces no tienes estos elementos de los que tú estabas hablando hace un momento para que tu calidad de vida sea aceptable? Bueno, primero sería, yo creo que informarse, ¿no? Dejar atrás un poquito los mitos, porque luego le preguntamos a la comadre que qué hay que hacer, es informarnos. Y luego si se adelanta una ola de calor y tú eres un poquito ansioso, pues también darte esa calma y darte ese tiempo. Que esa semana que te están avisando desde 20 días antes que viene bien difícil, sí prepararte y tratar a lo mejor de no desvelarte, de no meterte en situaciones estresantes. Y sobre todo yo diría, sí, yo lo sigo recomendando, 5 minutos de meditación. No es que levite la gente ni que se vuelva Buda, ni no, es 5 minutitos nada más, hasta si quieren orar, pensar, relajarse, respirar y saber que hay cosas que controlamos y cosas que no controlamos. Es cierto, le hemos dado en la torre al planeta con lo que hemos estado haciendo, pero también el clima, el otro, las cosas de afuera no las podemos controlar, pero las de adentro vamos a tratar de controlarlas. Y no vamos a vivir eternamente en un verano, porque también hay la persona que te va a decir, es que está haciendo un frío del demonio, ¿verdad? O sea, ni el frío, ni la temperatura templada, ni el calor le puede. O sea, le afecta en todos sentidos. Yo sí pensaría que también hay que llevársela tranquilamente. Si la persona está ansiosa, sí buscar una ayuda, sí buscar, incluso lo hemos platicado aquí tú y yo, el coacheo, o sea, sí, no, algo más sencillo. Y sabes que viene una semana bien difícil, pues me voy a ir con un coach o con alguien que me pueda ayudar. Sí ayuda incluso a hablar de que tu día va a estar para el perro, porque aquí yo creo que también nos adelantamos, insisto. Ya la gente el domingo en la tarde dice, el lunes ya a trabajar. Ya desde las 6 de la tarde ya estás estresado, pero es domingo. Entonces yo creo que sí, ir un día a la vez y que lo que nosotros dependa de nosotros manejarlo, lo que dependa del otro dejarlo en manos de los demás, ¿no? Sí, sin duda alguna. Me parece estupenda tus recomendaciones. Ahora, doctor, desde el punto de vista físico, ¿cuáles serían las recomendaciones pertinentes? Yo sé que se han repetido por parte de las autoridades, por Protección Civil, por Salud, una y otra vez. Pero me gustaría que pudiéramos incidir sobre qué tipo de alimentación favorece que nos sentamos más ligeros, menos, que el cuerpo se estrese menos, demande menos calorías para el metabolismo y que generemos menos calor esto. Sí, como tal, no existe pues un tratamiento para los golpes de calor, o sea, no es un tratamiento específico. La mejor medicina es la medicina preventiva, ¿sí? El no llegar a estos extremos. Si una persona hay que estar pues tomando agua suficiente, ¿sí? Actualmente ya veo a todos los niños que a las escuelas les piden que lleven su garrafoncito de agua, ¿sí? Que estén comiendo frutas, que coman verduras, ¿sí? Que estas también contienen agua, ¿sí? Sobre todo actualmente en nuestra región lo que es melón, sandía, ¿sí? Aparte de toda la fibra y de toda la fruta, tiene bastante agua, tiene bastante líquido. Consumir menos, por ejemplo, lo que son panes o carbohidratos muy procesados, ¿sí? Porque eso genera mucho calor en nuestro cuerpo de manera interna, lo tenemos que metabolizar, ¿sí? Y pues para las personas, ¿sí? Que no puedan quitarse de esa fuente de calor que está, por ejemplo, por su trabajo, ¿sí? Es cubrirse lo más que se pueda, o sea, de los rayos del sol, de la inclemencia del sol, estar tomando suficiente líquido, ¿sí? Y a los primeros síntomas, que los primeros síntomas es un mareo, calambres y todo esto que ya mencionamos, es buscar una atención médica inmediata porque puede evolucionar algo que puede ser muy grave.
Muy bien, sí, y no dejar pasar tanto tiempo, ¿no? Sí, para no, recibir la ayuda, porque luego, sí. al rato se te pasa, o Exacto. tómate una aspirina, si te duele la cabeza, Sí. tómate una aspirina, que al cabo no va a pasar nada. Pues somos muy dados a eso. Sí. Y por eso es que ustedes luego en los departamentos de urgencias o en todo lo que tiene que ver con la atención más inmediata que requieren los pacientes, pues luego ven casos tan complicados, ¿no? Porque la gente llega de manera tardía. Hay que llegar a tiempo, puntuales, para tener también mejores expectativas. Pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado la mañana de hoy en este espacio. No somos ni alarmistas ni exagerados, simplemente lo que es. Yo ayer me subí al coche y marcaba, estaba bajo la sombra 44 grados centígrados. Entonces, creo que no es exageración, es realidad. Ahí está la estadística, el antecedente histórico de las temperaturas en otro momento, pero está también esta jungla de asfalto en la que vivimos, que hace que la irradiación sea más importante. Y algo que no platicamos es, ayer a mí me causó un poco de shock esto que decían de la radiación de ultravioleta. Tiene que ver no nada más con la posibilidad de un cáncer, sino tiene que ver con cataratas inclusive. Sí, claro, sí, la radiación ultravioleta, o sea, causa desde cataratas, cáncer, quemaduras. Hay pacientes que llegan a las salas de urgencias quemados por el sol. Sí, y son quemaduras muy graves. Y ojo, porque en el verano, pues mucha gente tiene la suerte de tener una alberca ahí cerquita, o ir a la alberca de alguien, etcétera, o simplemente inflar la alberquita que compramos y ponerla. Y mucho cuidado, de veras. Sí. Te puedes ampollar. Las quemaduras solares son terribles, sobre todo la huella que te deja, como para que luego haya una complicación. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues entonces ya está dicho. A cuidarse mucho, a disfrutar la vida aquí, ahora, en el presente, para dejar detrás la ansiedad, ¿verdad, Toño? Hacerla a un lado, darle chance, ¿no? Muy bien. Y la hidratación constante, que no nada más en tiempo de calor, sino siempre. Siempre. Sí. Y esto de que es que a las personas grandes se les olvida tomar agua. No es que se les olvide tomar el agua nada más a las personas grandes, a todo mundo. O sea, como que no hay una disciplina de la ingesta de agua constante. Pensamos que nada más cuando tenemos sed, y confundimos luego sed con hambre, y ahí andamos comiendo en lugar de estar tomando agua. O sea, observar más lo que realmente nuestro cuerpo necesita. Sí, lo que nuestro cuerpo nos pide en ese momento. Exacto. Sí. Muy bien, pues nos quedamos con todo esto y con el gusto de haber estado con ustedes. Deseamos que sea un fin de semana reparador, con todo y calor. Y eso va a depender de las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. Muchísimas gracias, Toño Miranda. Gracias a ti. Gracias por siempre aceptar las invitaciones, doctor. Un gusto haberlo tenido aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El doctor estuvo con nosotros, y el doctor Leonardo Santos, urgenciólogo e intensivista. A ustedes que nos atendieron, mil gracias. Y si lo deciden, el próximo lunes nos volvemos a encontrar aquí mismo. Q 91.1 FM. Son